Voy a presentarlo. Él es economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, pedagogo por la UPN, maestro en docencia universitaria por la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Administración Educativa por el Colpos, maestro en Historia por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, y ha sido analista de proyectos especializados en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, jefe para la entrega de sistemas de desalación en el Instituto de Aguas Salinas de Energía Solar de la CETUE, coordinador de personal para el Plan de Reforestación de Parque Nacional en la Delegación Gustavo A. Madero, gerente de comercialización en Productos Biológicos Animales S.A., jefe de proyecto de servicio social en el Instituto Politécnico Nacional, subgerente de mercancías en Tienda ISSSTE, docente de educación básica, media superior y posgrado, supervisor técnico pedagógico en los servicios educativos integrados al Estado de México, SEIEM, y ha hecho algunas publicaciones como articulista en revistas especializadas de educación. Brindemos de un fuerte aplauso al doctor Ricardo Maldonado Hernández. Bienvenido. Agradezco a mis amigos de CIMESA, deseándoles todo cúmulo de éxitos en esto que también abarca los derechos humanos, los derechos laborales. Yo les auguro un gran futuro, esperando que la unidad sea el centro de la actividad de la organización que ustedes encabezan. Les deseo toda la suerte del mundo. Y bien, yo quisiera, antes de dirigirme a este recinto, a las personas que aquí nos acompañan, y antes de entrar en materia para exponer, no sé si de manera magistral, que yo diría que de manera coloquial, acerca de la realidad de los derechos humanos. Antes de llegar aquí me estaba acordando que el día de ayer tuve una conversación con un compañero supervisor. Hablábamos del papel de la mujer y nos centramos particularmente en el ámbito de la familia. A mí me impactó muchísimo algo que dijo él, de una frase del vulgo popular, de esas que se acuñan para hacer señalamientos a veces chuscos, a veces muy concretos y a veces de esos que lastiman. Y concretamente, después de haber estado platicando con él acerca de lo que iba yo a venir a conversar con ustedes, él terminó rematando con una frase acerca del papel de la mujer en el hogar. Y dijo así: el trabajo de casa embrutece, envejece y nadie te lo agradece. Yo me quedé sorprendido y hondamente impactado por la contundencia de la frase que, dirigida a la mujer, irremediablemente tuve una regresión pensando en mi familia y pensando en el papel que tuvo mi madre y en el papel que tuvo, o que tiene, perdón, mi esposa, y el que ahorita en este momento están llevando a cabo cada uno de mis hijos en ese papel de la célula social denominada familia. Y bien, nunca había escuchado esa frase. Parecía el extracto de una rima poética del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque eso, dedicado a la mujer, me hacía reflexionar sobre el rol social de la mujer en el pasado, en el presente, y cuáles serían las perspectivas futuras en este asunto de la equidad de género, unido a este metarrelato histórico de los derechos humanos. Y bien, tuve una regresión mental que invito a ustedes presentes a acompañarme, por favor, que lo piensen, que piensen de cada una de las palabras que voy a mencionar, hagan un recorrido mental de cada uno de estos eventos que voy a mencionar, porque creo que ahí está la clave, del olvido milenario
desde la génesis de la especie denominada humana en la omisión de los derechos humanos a la mujer. Bueno, hoy está en todos los medios, todo el mundo habla de los derechos humanos. Si escuchamos al carpintero, al bolero, al maestro, a la ama de casa, todo el mundo está empapado hoy de los derechos humanos. Sin duda que hoy que los medios de comunicación impresos y electrónicos nos han facilitado el acceso a información que antes solo era usufructo de aquellos que se formaban en la academia, en los centros educativos, de formación educativa o de formación para el trabajo. Pero hoy la realidad nos ha alcanzado y hoy todo el mundo estamos pendientes de la dimensión, no solo de la perspectiva de género, hoy estamos muy atentos a la dimensión ambiental, estamos muy atentos a la violencia en todas sus manifestaciones. Y bien, esta regresión mental a la que les invito a que se unan conmigo, habla acerca del rol y estereotipo que dieron origen a las diferencias entre hombres y mujeres. Diferencias que son materia hoy en día de la ocupación de los derechos humanos con perspectiva de género. Recordaba en su momento en un artículo de ciencia que hablaba de los vestigios de la mujer más antigua, que pudiera ser el vestigio más viejo de la mujer originaria, de la madre originaria. ¿Recuerdan alguno de ustedes esta palabra de Lucy? ¿Oyeron hablar alguno de ustedes de Lucy? Que fue un vestigio de los más antiguos que nos hablan de la existencia. Y fíjense, nada más tuvo que ser una mujer. Aquí no podemos pensar que fue un hombre como tradicionalmente en el sistema patriarcal. Siempre estamos pensando en el hombre por delante de la mujer. Y eso no es así. Pero bueno, cuando recordaba a Lucy como uno de los vestigios más remotos de la génesis humana, en esas taciturnas ideas pensaba, ¿acaso la mujer fue la que primeramente se erguió en sus dos extremidades inferiores? De ahí donde bajamos de los árboles, cuenta la narrativa histórica. ¿Acaso sería la mujer la que primera se erguió? Piensen ustedes cómo verían a este maravilloso ser humano que tuvo la necesidad de erguirse. ¿Por qué se imaginan que se tuvo que haber erguido? ¿Por qué? ¿Qué tuvo que ver la maternidad? ¿Qué tuvo que ver la reproducción? Creo que al haber bajado de los árboles y haber posado las cuatro extremidades sobre la tierra, creo que la carga espinal iba a ser tremenda. Y por necesidades fisiológicas tuvo que levantarse, creo yo. Es una sospecha que no he comprobado, pero es una inferencia que puede tener mucho de lógica, mucho de lógica. Y bien, decía yo que sirvió, que baja de los árboles para caminar, la pareja, el hombre igual, de tal manera. Y bueno, la naturaleza le dotó de las facultades reproductivas para perpetuar la especie humana. Bien, desarrolla más rápidamente la capacidad cerebral. ¿Será eso posible? Recuerden ustedes que la ingesta de proteína de alguna manera coadyuva, y creo que habrá por aquí muchos compañeros del área de la salud, de la medicina, que algo pudieran decir al respecto. La ingesta de la proteína, la ingesta de verduras, raíces y frutos posibilitaron el crecimiento del cerebro y que este cerebro se fuera adaptando a una capacidad craneal que le dio la posibilidad, no lo sé, a la mujer de haberse desarrollado más. Recuerdo muy bien una novela de Jana Well, no sé si ustedes la conozcan, no sé si han oído del libro muy interesante, que incluso fue serie e incluso fue película, El clan del oso cavernario. ¿No lo llegaron a ver? Una hermosa novela que son 9 títulos de unos libros fabulosos que nos hablan de la evolución humana
pero desde la perspectiva de una autora que considera que la mujer fue piedra angular para el desarrollo de la especie humana. Bien, desarrolló más rápidamente esas capacidades. ¿Y qué tuvo que ver el cruce, lo sabemos, de las subespecies antes de llegar a la especie humana como nos encontramos hoy en día? ¿Qué tuvo que ver? El neandertal, por un lado, con ciertas capacidades, con un cerebro desarrollado, pero no tan desarrollado como el Homo sapiens, como la variedad Homo, el sapiens. Y en ese cruce, fíjese qué tuvo que ver la mujer. En ese cruce de la desaparición de una de las subespecies humanas, esta mujer narra ahí parte de la historia de la que yo creo que tiene mucho de razón, cuando en ese cruce surge una nueva especie. Tenemos al sapiens con la cruza de la subespecie neandertal. Y surge algo maravilloso que para mí creo que hasta los días nos tiene evolucionando, y no estoy tan seguro, a lo mejor estamos involucionando. No sé si ya alcanzamos el cenit del desarrollo. Aquí hay algunos dentistas, creo yo, y recuerdan ustedes que parte de la estructura dental ya no corresponde a la de años anteriores por el tipo de ingesta de ciertos alimentos. Anteriormente, yo estoy convencido, ustedes, algunos de ustedes, muchos de nosotros, comíamos esos famosos dulces, las trompadas y los muéganos y todos esos alimentos que facilitaban la masticación, pero también propiciaban el desarrollo de una de las piezas. Probablemente me esté equivocando y ya a la hora de las preguntas me aclaran esa duda o nos la aclaran a todos los especialistas, pero tuvo que ver con eso. Hoy en día las nuevas generaciones con la química introducida en los alimentos, pues ya casi todo nos lo dan preparado. Abre fácil, come fácil, y ya esa evolución que debería ser superior, inclusive con esto, señores, con esto de la digitalización de la información, pues cómodamente estamos ahí en el sillón, con el control remoto. Eso sí, si lo vemos desde la perspectiva de género, los dueños de ese instrumento, ¿quiénes son? No son las mujeres, somos nosotros. Nos apoderamos de ese aparatito. Suena, digamos, chistoso, pero es un empoderamiento que tiene y habla mucho de los roles sociales. Y bien, y como dije yo hace un momento, por su condición reproductiva de gestación y lactancia al cuidado de los infantes, ¿conquista primeramente esta mujer el lenguaje? ¿Lo habrá de conquistar? Porque lo que nosotros hicimos es ir a la conquista del mamut. Y paradójicamente hoy vamos a la conquista del salario. Y la mujer, en la primera división social del trabajo, ¿a qué le dedicamos esas actividades en esa nueva división social del trabajo? A la preservación del infante, porque además la herencia y el derecho, aquí probablemente algunos abogados me dirán si estamos en lo correcto o corregimos, pero la herencia y el derecho tuvo que ver con la desaparición de la horda, la tribu, la gen, en donde el matriarcado, pues le dimos su pase de salida en la estructura de poder. Y entonces nosotros nos llegamos a empoderar desde tiempos muy remotos con la herencia y el derecho. Y así surgen las sociedades. Y a partir de esas sociedades, incluso las más antiguas como la mesopotámica, como la griega con su polis y sus estados, como los romanos, la mujer empieza a tener un rol secundario, un rol dedicado a las artes, dedicado a la horticultura, dedicado a situaciones que nada tienen que ver con la producción y ejercicio del poder.
Y entonces ahí llegamos nosotros. Llegamos a la pirámide y en la base nuestras mujeres. ¿No han ustedes visto alguna película de las antiguas, de la época de oro del cine mexicano? ¿Recuerdan ustedes a ¿cómo se llama este actor mexicano de ojos verdes? Pedro, mire, qué hermoso, pues somos contemporáneos. Pedro Armendáriz, y tenía por ahí quizás a María Félix, no sé si se acuerdan, en esa película de Enamorada, donde el general llega al pueblo, la seduce, la conquista y se vuelve soldadera. Pero sí, qué imagen para mí tan deprimente, nosotros arriba de un corcel y la mujer a nuestro lado, caminando. Creo que hoy en día los roles se están invirtiendo, porque al menos yo prefiero que mi mujer tenga coche a yo tener que usar el transporte público, pero prefiero que ella vaya como una reina. ¿Será lo mismo que está pasando hoy en día en esa nueva relación de poder? Porque eso sí, nosotros los hombres tenemos una estima superior por nuestro auto y lo cuidamos más que cuidar nuestras propias relaciones. Y hay una relación ahí de dominio y poder. Bueno, mujeres en este caso, guardando las diferencias cronológicas y anacrónicas, podríamos decir que dejamos de perseguir al mamut, como ya les dije hace un momento, pero terminamos persiguiendo y extinguiendo el salario. Bueno, mujeres al mantenimiento del espacio para la alimentación, cuidado, custodia de la descendencia, más si son varones. ¿Cómo nos sentimos cuando llega al seno de la familia un varoncito? ¿No han visto el rostro de sus parejas? ¿No me lo vieron a mí un día? Felices, hinchados en el orgullo, porque ahí está mi herencia, mi estirpe, que incluso durante la adolescencia resulta que este joven, el día que despierta sus pulsiones vitales, lo voy a celebrar, y que me diga mi hijo, papá, ya, y yo le diga, ¿ya qué? Pues papá, ya. Ay, y sea motivo de orgullo. Pero el día que llegue mi hija y me diga, papá, ¿ya? Anteriormente fue objeto de escarnio familiar y escarnio público. Hoy esa situación, para nuestra fortuna, está cambiando. Las nuevas relaciones y roles sociales del poder y de interacción familiar y comunitaria están cambiando. Bueno, perdón, ¿cuánto tiempo tengo? Porque traigo como para 4 horas. Perfecto. Adelante, no importa. Muy bien. Bien, yo creo que desde esta visión histórica, de esta revisión del pasado, yo creo que está la génesis de la perspectiva de género, que no ha sido suficientemente reconocida. ¿Por qué? ¿Por omisión o por sumisión? Dice alguno de los aquí presentes que probablemente haya sido la sumisión. La ley del más fuerte sobre la delicadeza inmaculada de nuestras mujeres, pues muy probablemente, ¿no? Muy probablemente. Además, recuerden ustedes que los estereotipos son fundamentales. Así como dije yo hace un momento que es motivo de orgullo en la familia que llegue un varoncito. Y por ejemplo, en la cultura oriental, los chinos ya no lo vean tan bueno, que hay una mujer, ya no lo ven, porque se convierte en una reproductora, como una fábrica permanente de reproducción de chinitos. O que por ejemplo en el caso, y ya no se diga a los hindúes, que hoy están disputando el primer lugar no solo en densidad, sino en número de habitantes por metro cuadrado, ya no caben. Imagínense tener que alimentar a todos esos seres humanos, y que además tienen por adoración, ya saben a quiénes, ¿verdad? Entonces,
sumamente difícil poder alimentar a un pueblo. Pero eso sí, se alimentan de un espíritu que la verdad es encomiable, que nos da cuenta de que el sacrificio espiritual está más allá de las necesidades de la propia carne. El espíritu los impulsa. Bien, cuando se derrumba el clan, la horda, la G, el matriarcado cede los derechos y hereda el poder al patriarcado. Con el paso de los tiempos, aquí hay un factor que reproduce perfectamente el poder desde la antigüedad del medioevo y muy posible hasta nuestros días, porque hoy en día las iglesias se están vaciando, como que la fe ha entrado en una crisis. Yo me he permitido entrar porque fui educado en la fe católica, no cristiana, en la fe católica, y he entrado a algunas iglesias, pero con un ánimo y visión artístico, de arte, de ver esas imágenes de una infinita piedad en sus ojos y en sus formas, que me hace recordar con el tiempo que alguna vez fui monaguillo de una iglesia, pero con el paso del tiempo alguien me develó, después de haber estado leyendo la Biblia y toda esta serie de cosas, y me di cuenta que había puros hombres, que eran puros santos, y por el otro lado, mujeres santificadas, pero en papeles secundarios, como hoy en día tienen prohibido. Por ejemplo, en mi fe católica, las mujeres oficiar misa. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Acaso está sexuado? ¿Acaso está sexuado el Supremo? Que en la tierra no permite eso. Pero bueno, no es motivo, pero ahí empiezan ustedes a vislumbrar una perspectiva de género que incluso abarca la religión. Bien. Pero ¿qué nos estaría diciendo, por ejemplo, mujeres tan importantes a través de la historia, así como existió una Helena de Troya, así como existió una Cleopatra, de la que poco se habla, pero mujeres que ejercieron el poder y transformaron la historia de su mundo y su cultura de una forma notable e increíble? Fíjense nada más, pero pasamos a la época del medioevo, y nos encontramos, por ejemplo, a una mujer que se tuvo que utilizar ropajes masculinos, armadura, para ser el estandarte de la liberación del yugo de los ingleses cuando invadieron Francia. ¿Se acuerdan de quién? Juana de Arco. ¿Cuántas de las aquí presentes no tienen que adoptar ese tipo de ropajes que son históricos? Ver y parecer, a partir de ciertos estereotipos, figuras masculinas. Bueno, todo está cambiando. No es cierto que hoy tenemos, por ejemplo, las denominaciones LGTBQ y más, y bueno, creo que van a abarcar todo el abecedario, porque todo mundo hoy en día está alzando la mano en la defensa de sus derechos humanos, considerando que son estereotipos de un grupo notable de personas que merecen también respeto a su identidad y respeto a sus derechos humanos. Hoy estamos en esa discursiva, hoy está presente. Pero bueno, si estábamos hablando en este caso de Juana de Arco, ¿qué decir ¿se acuerdan de aquella frase tan hermosa que decía, hombres necios? ¿Y a quién está acusando? La terquedad del empoderamiento del poder del masculino. ¿Qué tuvo que hacer Sor Juana para acceder a una formación, a un conocimiento más amplio, para ingresar a la corte del virrey y después haberse convertido en la consejera de la esposa del virrey, la virreina? Utilizar ropajes masculinos. Ya más cercanos todavía, en el siglo XVIII, siglo XIX, nos encontramos por ahí a George
Sand, una escritora de una valía increíble, pero que tuvo que, para que la aceptaran en los círculos de lectura y de escritura de Polonia, de Austria, de esa corte maravillosa que era Europa y sus monarcas, tuvo que vestirse de hombre. Y se vistió de hombre. Y nadie lo descubrió, salvo muy tarde, pero su producción literaria fue de una importancia que influyó en la literatura y en los escritores de su tiempo. Ahí surgen las desigualdades de género. Hay muchas desigualdades. Yo creo que hay desigualdades en muchas dimensiones y ámbitos en los que se desenvuelve la mujer. Y ya no digamos en el hogar, ya no digamos en el trabajo, ya no digamos en su comunidad. Y por ejemplo aquí creo que nos están mayoriteando las mujeres. Creo que si accediéramos a procesos democráticos, estaríamos extinguiendo el patriarcado del que hemos sido objeto las mujeres. Y yo lanzo por ahí, por ejemplo, algún torito. Revisen esto de los estereotipos y a qué estereotipos pertenecemos cada uno de nosotros. Cuando estamos en la educación básica, fundamentalmente, cuando pasamos de la primaria a la secundaria, en la primaria, ¿quién es nuestro ídolo? Pues yo quiero ser como mi papá. Es más, es una canción que yo tarareaba con Topollillo. No sé si la recuerdan, yo quiero ser como mi papá. Pero resulta que cuando llegué a la secundaria y con el desarrollo de un pensamiento más crítico, más liberal, más interpelador, pues ya como que mi héroe se me fue desvaneciendo y mis héroes empezaron a surgir. En la secundaria era un maestro, era el más guapo del grupo, dijeran las chicas, ¿o no? Suerte para nosotros los feos que no tuvimos esa oportunidad, pero bueno, con el tiempo nos desquitamos. Por eso dice una de las jergas populares que dicen que verbo mata ¿qué? Puede ser, no lo sé. Eso depende de cómo la aprecie cada uno de nosotros, en su condición de mujer o en su condición de hombre. Pero hay algo que evidentemente se sobrepone, y no sé si ustedes lo compartan, a lo mejor ¿es qué? No los escucho. Nos verán guapísimos, ¿no? Pero de una guapura inocultable. Por ejemplo, para un servidor como ustedes, de estatura media baja, de un cafecito del color de la tierra de mis ancestros, y el prototipo o arquetipo hoy en día de el hombre debe ser ¿qué? No. Pues de esos quisieran las chicas muchos, ¿verdad? Pero luego resulta que la vida nos castiga y nos manda, pues bueno, con esto me conformo. Es decir, me conformo, no sé, trato de introducirme en el pensar de las damas aquí presentes, me conformo con un hombre trabajador, con un hombre bueno. Bueno, pero recuerden ustedes que no existen, ojo con esta perspectiva y estereotipo del género, no existen los príncipes, porque al principio puede resultar muy hermoso, pero después del segundo o tercer beso nos convertimos en ¿qué? Pero tampoco existen princesas. Bueno, dentro del cortejo, en esto de los estereotipos, nosotros accedemos a ello, y más los que somos los viejos, a partir de un cortejo que tiene mucho que ver con seducir a la mujer. Pero los viejos, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo lo hacíamos? Cartitas, con miradas fugaces, pero cargadas de mucha emoción. En provincia, muchas de las mujeres en el parque los fines de semana
se sentaban alrededor del kiosco y como si han visto las hormigas cómo hacen círculos y caminan en círculos, así estaban. Si por casualidad cruzaban la mirada, ¿qué ocurría? Ya la hizo. Hoy en día ha desaparecido todo eso, le llevábamos, por ejemplo, serenata, poemas, y me permite usted tener una amistad con su hija. Pedíamos permiso. Hoy en día, ¿qué pasa? No, es en serio. Fíjense que se ha recortado el lenguaje, la comunicación en su forma más económica. Y por ejemplo, yo que trabajo supervisando jóvenes de entre 11 y 15 años, hoy los jovencitos nada más a la chica le dicen, pero ¿qué creen? Ya también las mujeres tomaron ese papel. Sí, no, hoy la precocidad de las mujeres es tal que está cambiando definitivamente los roles. No sé si se estén invirtiendo. Les digo una cosa, no sé si sea mejor el ayer, nostálgico, o el presente del día de hoy. No lo sé. Pero yo creo que el pasado tuvo sus causalidades buenas y algunas no tan buenas, como las del día de hoy. También el día de hoy hay causalidades buenas y otras no tan buenas. Y cada quien es su tiempo y su circunstancia. Así es el estereotipo en la construcción de la equidad. ¿Y qué quiere decir la equidad? ¿Qué quiere decir la equidad? Dotar, entregar, dar lo mismo al hombre que a la mujer. Equidad. ¿Qué significa la igualdad? Estar en un mismo plano los dos, hombres y mujeres. Pero a mí se me hace algo bien chistoso, fíjense ustedes. Igualdad, justicia, amor. Nadie está en contra de estos conceptos que son milenarios. Aparecen en toda la literatura con diversas interpretaciones y manifestaciones. Y déjenme decirles, un filósofo argentino dijo, nadie está en contra de la justicia, nadie está en contra de la solidaridad. ¿Y saben por qué no están en contra? Porque están en el imaginario social, son palabras que fonéticamente entran por aquí y nos meten en un estado, no sé si de somnolencia, pero de paz interior, porque nadie está peleado con la justicia, todos queremos justicia. Usted exige justicia, no sé qué clase de justicia o qué justicia ande buscando, pero todos alrededor de la justicia nos aglutinamos para exigir más justicia. Cuidado, compañeros del sindicato, porque estos conceptos de justicia deberían ser la bandera y la avanzada de una nueva forma de organizarnos para lograr el bienestar de nuestros representados. Creo que sería muy importante. No sé cuántas pertenezcan ahorita en este sentido a la organización, cuántas mujeres, pero sí es necesario llegar a la paridad. Es importantísimo. Hoy en día, después del 2018, nos dio un ejemplo, el que ya se fue, al que muchos le decían el viejito, al viejito canoso, mal vestido, mal peinado, el de los zapatos sucios, pero en su gabinete había paridad. Y hoy en día una mujer está en la responsabilidad más alta de la nación y su gabinete se compone mayoritariamente ¿de qué? La pregunta es, ¿están conquistando nuevos espacios de poder las mujeres? ¿Será que las mujeres son más sensibles a los peligros de la corrupción? ¿A los peligros de echar mano al arco, al cofre de los tesoros? No lo sé.
no metería las manos al fuego, pero lo que sí sé es que las mujeres son más sensibles. Nosotros, como si estuviéramos en la época de las máquinas, en el inicio de las máquinas, nuestra forma de ser emocionalmente solamente tiene un botón: prendido y apagado. En el caso de las mujeres está lleno de una infinidad de botones. Nosotros somos muy prácticos, los varones, muy lógicos. Bueno, la solución para este problema es este. Las mujeres no. Las mujeres están viendo, y si hago esto, aquel va a decir esto, y si hago el otro, no, pues... Y la mujer no olvida. Nosotros olvidamos. Se nos pasa, se nos olvida. Pero una mujer no olvida. Y esa es una de las características del arquetipo de mujer, que además se convierte en un fenotipo, que identifica las formas de ser de un sexo en relación con el otro. Bien, en esto de que estoy disertando con ustedes, esto de los derechos humanos con perspectiva de género, quiero señalarles que no es una erudición teórica. Estoy convencido que muchos de los aquí presentes saben más de esta noción que su servidor, solo que mi formación y mi praxis educativa, formativa, me ha permitido transitar reconociendo características, ojo, de muchos jovencitos desde la educación básica hasta la superior, y sería sorprendente darse cuenta que no hay grandes diferencias. ¿Por qué creen que estamos al lado de una mujer? Porque no hemos terminado, según algunos pensadores, de educarnos. El hombre nunca termina de educarse. Y pareciera que nos hace falta una mujer para indicarnos el camino, para señalarnos los errores. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa disputa añeja de decir, ya vas a empezar? Y ponemos ojos de pescado y no estamos escuchando y vemos pero no oímos. Nos volvemos autistas auditivos. ¿Y la mujer? Y es más, podemos roncar y no pasa nada. No me estás escuchando. Esos son los arquetipos que se desarrollan desde edades muy tempranas. ¿Por qué? Porque la mujer, el estereotipo de mujer que tiene que ser en el futuro, la mujer debe de ser linda, cuidadosa, y por eso juega la comidita, y por eso juega en algunas latitudes, en algunos pueblos. Es más, los he visto en centros comerciales, escobitas chiquitas, ¿sí las han visto? Recogedores, y una serie de implementos. Sí, sí, la planchita, sí es cierto, sí, sí, la planchita. Y los otros, los hombres, somos los dioses Marte, dioses de la guerra. El hombre no llora. Si vas a llorar, te doy doble. El hombre debe ser fuerte y debe ser el protector de la mujer, de su casa y de su descendencia. ¿Pero esto ocurre así? Creo que en algunos casos sí, pero no es la generalidad. Cuando les decía que salíamos a corretear el mamut, los hombres hoy en día salimos a eso, y los hombres llegamos cansadísimos como para estar oyendo la discursiva, tu hijo y esto y arriba y abajo. Por favor, vengo muerto. Después lo arreglamos. Creo que eso tiene que ver con el trabajo no remunerado de la mujer. Hoy en día la mujer trabaja y atiende varias, como una vedette de las antiguas. Cantaba, bailaba y actuaba. ¿Qué es lo que hacen hoy día?
en 3 tandas por un boleto. Y cuando digo por un boleto, por un salario. Por un salario. Las mujeres antes, atienda a su hermano, sírvale a su hermano. Hoy en día, yo veo que las cosas están cambiando. Y me da gusto, porque hoy los hombres y algunos de nosotros ya sabemos planchar. Y planchamos mejor que las mujeres. Cocinamos. Y cocinamos mejor que las mujeres. Bueno, no todos, ¿no? Yo, por ejemplo, el día que me meto a la cocina, confieso, empiezo con un guiso y termino en la basura al probarlo. Sí. O lo pido a domicilio, que para eso ya está, que te lo llevan a la casa. Bien, todas estas perturbadoras ideas tienen que ver con el imaginario histórico. No podemos desligarnos del pasado, lo que fuimos en el pasado. Yo decía hace un momento, ¿pero qué somos hoy? Les voy a pedir un favor, en un ejercicio así nada más, con el puro movimiento de los ojos, por favor, a su derecha y a su izquierda, identifíquense con qué estereotipo de compañero se pueden ligar. Yo ya encontré unos, pero no se los voy a decir, como tampoco ustedes, pero sí van a hacer un ejercicio mental de darse cuenta que muchos nos reunimos precisamente en arquetipos, así como lo hacíamos en la escuela, el famoso club de Toby, las Barbies, los ñoños. ¿Quiénes más? Los fortachones. Y en esa época, no sé si ahora, pero en esa génesis del despertar de las pulsiones vitales, fíjense nomás qué contradictorio, a las mujeres no les llaman la atención los inteligentes. Yo me he dado cuenta de eso. Pero, ¿cuáles son los que les llaman la atención? Los vándalos, los que están afuera y los que están adentro, pero que demuestran liderazgo antisocial. Porque los bien portados, pues no tienen suerte. O no tuvimos suerte. Bueno, yo ni tan bien portado, Pero bueno. Encontramos estas ideas, compañeros, desde el origen de la humanidad, pero con la transición a la modernidad. Estas ideas de justicia, libertad e igualdad se dieron precisamente en el albor de la modernidad. El contrato social, la Ilustración y la Revolución Francesa dio elementos muy importantes para el pensamiento y desarrollo de una nueva mentalidad. Esto empieza a plantear el resquebrajamiento de la estructura medieval para pasar a la modernidad. ¿Y por qué? El advenimiento del capitalismo. De ese capitalismo que hoy en día le nombramos neoliberalismo, que es lo mismo que el liberalismo del siglo XVIII, del siglo XVII, es el mismo. Y que no es otra cosa más que quitar todas las ataduras y reglas al comercio y a la producción. Y decían en aquellos entonces Adam Smith con su famoso libro de la renta de la tierra, en la riqueza de las naciones decía que estaba la renta de la tierra. Pues bueno, decía, dejen a los privados, que los privados se van a encargar de repartir con justicia los bienes y la riqueza. Pues yo sigo esperando mi parte. Y creo que todos los aquí presentes. Imagínense ustedes, ¿qué tendrá que ver con los derechos humanos? Y con la equidad de género. Todo, tiene que ver todo. No hay igualdad de salario, no hay igualdad para el trabajo de la mujer, no hay igualdad para el trabajo de los infantes, como hoy también se ocupa, y que está legislado y condenado el trabajo infantil. Pero se sigue haciendo.
Se sigue haciendo. Las niñas en algunas de las latitudes de donde son mis orígenes culturales, étnicos y posiblemente raciales, yo digo que sí, porque son muy cafecito. Oaxaca, en Guerrero, es muy significativo el comercio de las niñas, casándolas a edades tempranas. Hoy está prohibido por la ley. Está prohibido. Sin embargo, se sigue haciendo. ¿Pero a qué obedece esta práctica? Creo que a la pobreza milenaria y a la necesidad de recursos para el sostenimiento de lo poco que quede de la familia. Porque ya la tierra no está dando lo que antaño le dio a nuestros abuelos. Hoy en día la tierra llora, se ha secado y cada día tenemos un país más desertificado. Bueno, decía que teníamos tiempo para... ¿Sí tienen permiso para llegar tarde? Ok. Voy a señalar de manera breve y muy sucinta, si puedo, que la educación es la piedra angular para desarrollar una cultura de los derechos humanos con perspectiva de género. La escuela debe ser una escuela con una educación inclusiva. Si no lo es, no va a ser posible. ¿Cuántas reformas hemos llevado a cabo, han transitado por nuestro país desde que la Secretaría de Instrucción Pública se convierte en Secretaría de Educación Pública a principios de los 20? Las mujeres en la educación básica tenían garantizado el acceso a la educación básica, pero se exigía una mujer, en algunos de los casos no me agradaba mucho, pero les exigían que fueran solteras, porque esto evitaba que el cuidado de los propios afectara su productividad en las cuatro paredes del aula. Y entonces ahí teníamos que las mujeres con una sensibilidad supina educaban en las primeras letras a nuestros hijos. Pero además eran ejemplo. Todavía cuando yo iba a la secundaria, ya hace algunos ayeres, admitían estudiantes de 15 años. Yo tenía 11. Imaginen ustedes el desarrollo físico y mental de un chamaco de 11 años, entrados a los 11. Imagínense uno de 15 años o una de 15 en primer año. Ay, nanita, imagínense todo lo que pasaba. Bueno, seguíamos siendo los siervos de los grandulones para hacer lo que nos mandaran a hacer bajo la protección de su fuerza y poder, de que si se metían con nosotros, algo podía pasar. Pero teníamos que pagar con lo que nos mandaran los grandulones. Pues bien, cuando digo educación inclusiva, he de referir a aquella que incorpora la perspectiva de género. Si no está incluida ahí, no hay posibilidades de que se vuelva cultura y que trascienda en el tiempo. Pero hay una cosa que hoy se habla mucho y se promueve mucho. La escuela hoy en día es una política de puertas abiertas, de más transparencia. Pero resulta que los padres hoy en día, y esto se los digo, no sé si alguno de ustedes tenga hijos en este nivel educativo, pero nos los mandan, por Dios, como si fuera guardería. Hijito, ay, se los dejo para que me los eduque, lo que yo no he podido hacer en casa, o lo que no hago en casa. Y quieren que enderecemos ramas de lo que dijera Torcuato Luca de Tena, renglones torcidos. En muchos de los casos sí se logra. ¿Y saben cómo se logra? Con la pedagogía humanista, con la pedagogía de la naturaleza de Comenio. Era la pedagogía del corazón. Usted toca a un alumno, primero aquí, ya se ganó su voluntad, ya le transformó la vida.
porque ese mentor, ese maestro, va a hacer que esto, con lo que él le muestra, suba acá y le va a cambiar la vida, para siempre. Muchos de nosotros en la edad adulta somos producto precisamente de un docente de esa naturaleza, y también tenemos arquetipos de docentes. En nuestros tiempos eran maestros. ¿Cómo iban a trabajar? Impecables, impecables. Antes de venir con ustedes fui a supervisar una escuela y me topé con, me topé con un maestro que ya lo conozco de años, buen maestro, pero el arquetipo que tiene este maestro, rapado de aquí, sí, con una colita así muy larga, ¿ya? 5, ok, con una colita así muy larga. Y ese es molde y ese ejemplo para muchos alumnos, y muchos quieren ser como él. Pero yo repito, hoy en día ya no importa la apariencia, siempre y cuando un docente en una pedagogía amorosa toque, suba, porque le transforma la vida. Muchos de esos niños vienen golpeados, muchos de esos niños vienen mal alimentados, y el único refugio que encuentran es ir a ver a sus amigos. Y un niño dañado se junta con otro niño dañado. Y son historias que encadenan posibles fracasos futuros y que probablemente se conviertan en psicopatías, en antisociales, que un día se la cobren a la sociedad. ¿Y sus ídolos quiénes son? Los narcos. El acceso rápido al dinero, a los bienes, a las mujeres, y aunque saben que la vida va a ser corta, no importa. Prefieren hacer eso. Bien, entonces ya nada más por mencionar esto de la educación inclusiva, es el trabajo de la generación adulta sobre la generación joven. Repito, si no transformamos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar en nuestras trincheras. ¿Cuál es su trinchera? ¿Sí? ¿Su casa? ¿Su trabajo? ¿Su comunidad? ¿Cuál es? Perfecto. Transforme su casa. Haga de ella un palacio. Se puede, si se quiere. Si no, pues cada quien nos gusta vivir como supuestamente creemos que es lo correcto, claro. Pero ¿qué es lo correcto? Lo correcto es aquello que estimamos que nos llena de satisfactores, no solo materiales, emocionales particularmente, que nos hagan sentir bien. Y bueno, como ya me quedan 5 minutos y no me dan más tiempo, he de señalar que finalmente, para terminar, miren ustedes, traía todo un pergamino. Bien, concluyo con esto. No importan la adhesión que haga nuestro país a tratados, convenios, con instituciones como la ONU, Fondo Monetario Internacional, la OEA, etcétera, o cree instituciones. Si la palabra hecha, normatividad y legislación no se aplica. Traigo a colación a este auditorio, a este espacio, lo que hoy venía oyendo en la radio. Una chica de 14 años a punto de ir a la cárcel porque abortó, y los médicos, en lugar de darle tratamiento, llamaron al Ministerio Público porque sospechaban un asesinato de un no nacido aún, pero que ya cumplía con las características de ser, no sé, ustedes díganmelo, ya un feto ya formado, no en formación, ya completo, pero que por las cuestiones complicaciones que tuvo, etcétera, etcétera, abortó, y fue para que la atendieran, y el Ministerio Público dictaminó que se iba a la cárcel. Afortunadamente, la que era secretaria general del partido Morena, que hoy es secretaria de la Secretaría de la Mujer, intervino para que... Pero esto ocurre en espacios y lugares retrógradas, en donde
todo se vuelve invisible bajo la lógica de defender la vida. Y es ahí donde los derechos reproductivos de la mujer se ven cancelados. Y eso es atentar a los derechos reproductivos de una mujer. Y con eso me despido y yo les agradezco mucho la paciencia. Pero voy a hacer un ejercicio rápido, rapidísimo. Por favor, cierren los ojos. Cierren los ojos, por favor. No quiero ver los ojos abiertos. Y vamos a pensar en la equidad de género en alguna mujer y las mujeres en algún hombre que hayan en algún momento dado no solo atentado o que hayan deslizado algún comportamiento no deseado para el género, así haya sido un hermano, una madre, un tío, un vecino. Véanlo ahí, véanlo, visualícenlo por favor ahí en su cabecita, en su mentalidad. Piensen en alguien con el que crean que tienen una deuda por haber hecho algo que no debió haber sido. Y díganle mentalmente, lo siento, perdóname, te amo. ¿Pueden abrir sus ojitos? Muchísimas gracias y les agradezco mucho su atención. Fuerte aplauso, por favor, para el maestro Luis Ricardo Maldonado Hernández con esta ponencia maravillosa de derechos humanos con perspectiva de género.